muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Diana. Hola, Lady. Bueno, si quieren, damos un minutico más a ver si se conectan más personas para arrancar. Perfecto, profe, Sí, gracias. señor. A ustedes, gracias. Dígame con tu novio. Muévete. No, por favor. Órale, cállate. Por favor, chico. Camina, por favor. No les prometiste. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. En mi caso, sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que esta sesión y la siguiente vamos a estar abordando esta temática que he denominado estrategia, organización y negocios. ¿Por qué? Porque es que no se puede arrancar a implementar una estrategia sin conocer
el modelo de negocio, sin conocer el mercado en el cual nos estamos moviendo, sin conocer a la competencia, sin conocer el momento de tiempo en el cual estamos, ¿ok? Es decir, no es lo mismo o no podemos esperar a que una estrategia que implementamos por allá en 1985 vaya a funcionar el día de hoy. ¿Por qué? Porque posiblemente ese negocio ya no existe, ¿sí? Las cosas han cambiado del cielo a la tierra. El hecho de tener Internet, pues, abrió todo el tema de la globalización, todo el tema de logística ha cambiado impresionantemente. Entonces, digamos que esa estrategia, la estrategia tiene que ir evolucionando a la par como va evolucionando el negocio, cómo va evolucionando las tecnologías, etcétera, etcétera. Digamos que el proceso de planeación y puntualmente esa planeación estratégica, ese proceso de esa conformación de esa planeación estratégica, digamos que consiste en esa elaboración, pero de una estrategia para, o sea, muy hecha a la medida para esa organización, y esa planeación estratégica se desarrolla en el marco de sus características particulares que tiene esa empresa y de sus mismas necesidades. ¿Ok? Entonces, mire que es una camisa como muy diseñada a la medida de esa empresa. Eso es una planeación estratégica. Y aquí, pues digamos que dentro de esta sesión vamos a determinar cuál es el verdadero significado de esa estrategia y cómo es que debe llegar a formar parte esencial de toda iniciativa empresarial. Luego de eso, y digamos que desde la perspectiva de un área de negocios, se van a mostrar todas las decisiones que deben ser promovidas, entre las que se encuentran, por ejemplo, lo que es la política de inversión, lo que es la ventaja competitiva, y por último, también pues vamos a hablar acerca de lo que son los factores que en una organización pueden emplearse para ganar para tener esa ventaja competitiva. Entonces, permítame, no me están dando la presentación. Perfecto, entonces, el contenido que tenemos preparado para el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar acerca de qué es la estrategia, de dónde viene, quién se inventó eso, por qué es tan importante. Vamos a hablar acerca de cuál es el contenido que debe tener una estrategia, cuáles son las etapas de esa estrategia. Hablaremos acerca de cómo se realiza un análisis externo hacia la compañía y obviamente un análisis interno para poder diagramar todo el proceso que se necesita para crear una estrategia al interior de la organización. Arranquemos entonces definiendo qué es estrategia. Digamos que no hay una definición universalmente clara, o bueno, no hay una definición que haya sido aceptada en todo el argot empresarial, pero si nos ponemos a mirar acerca del origen de esa palabra estrategia, llegamos al vocablo, digamos que a la palabra griega estrategos, que es una palabra que era muy utilizada por los griegos, en donde la utilizaban para designar a la persona que debía conducir sus fuerzas militares, como el general. ¿Okay? Entonces, a ese general, digamos que particularmente era escogido ese general como esa persona que cumplía esas características muy propias de la persona que le permitían poder dirigir un ejército, unas fuerzas militares de un país. Básicamente ese estratega, digamos que ante la presencia de un conflicto, ¿qué hacía? Él, pues digamos que su función era básicamente la de crear y desarrollar una serie de estrategias, pero eran unas estrategias lo más adecuadas y lo más acertadas posibles para poder enfrentar a sus eventuales oponentes. De esto estamos hablando bueno, el año 500 antes de Cristo. Entonces, imagínense, pues no habían muchas armas, no había mucho ejército, pero desde mucho antes se vio la necesidad
de empezar a tener esa figura de Estado. Cuando uno habla de Estado, está involucrando dentro del Estado el territorio, está involucrando las fronteras, está involucrando las aguas, todo lo que tiene que ver con los océanos o los mares, hasta dónde llega el alcance de ese Estado, también todo lo que tiene que ver con el espectro, ¿cómo se llama? Se me fue. Básicamente todo el espacio aéreo, el subsuelo también hace parte y obviamente las personas. Entonces, desde épocas muy antiguas, el hombre sintió la necesidad, primero, de conformarse en grupos para que entre todos se pudieran defender, ¿sí? Pero aparte de eso necesitaban crear una figura más poderosa, una figura a la que le fuera mucho más empoderada, y esa figura de Estado tuviera un líder y ese líder fuera capaz de crear estrategias que le permitieran protegerse, que le permitiera defenderse, que le permitiera crecer económicamente, desarrollarse, y pues ahí es en donde nace esa necesidad de tener Estado. Y en aras de eso, de poder progresar como Estado, es cuando ese Estado rudimentario empieza a decir, oiga, ¿y cómo nos defendemos? Porque es que nosotros aquí ya nos organizamos, este terreno está muy chévere porque ya aquí tenemos agua, tenemos cómo realizar cultivos, tenemos cómo criar ganado, etcétera, etcétera. Entonces, queremos proteger este estado, este pedazo de tierra. Entonces, comienzan a crear cercos grandes con digamos que con una muy buena infraestructura arquitectónica, o empiezan a utilizar materiales mucho más resistentes, todo ese tipo de cosas, y así se va creando esas especies de ciudades fortificadas, y que le permite a esos estados, pues digamos que gozar de un nivel de protección mucho mayor que otro estado. Y dentro de eso, entonces, pues digamos que surge la necesidad de tener un equipo muy bien formado, un equipo muy bien preparado que se dedique a defender a ese Estado. Entonces, obviamente, pues para poder hacer eso, las personas tienen que aportar vía impuestos para poderle pagar a estas personas que se van a dedicar solamente a desempeñar la función de protección a ese Estado. Y a ese ejército le nombraban ese general que era el que gozaba de esas características de estratega para poder, digamos que, asumir esas batallas en las que se iba a ver inmerso ese pequeño Estado. Entonces, digamos que se puede decir que esa palabra de estrategia inicialmente se refería, era al nombramiento del general eh, de ese ejército, ¿ok? Por allá en la época, eso era Pericles, por allá en el año 450 a.C., en esa época se vino a definir una serie de habilidades administrativas, es decir, se empezaron a detectar que no solamente la estrategia era una parte importante para el tema del desarrollo, digamos que militar, para el tema de protección y todo este tipo de cosas, sino que empezaron a ver que se podía aplicar estrategias puntuales para eh, tener, digamos que, mayores capacidades de negocio, poder comercializar sus productos con unas estrategias puntuales que le permitieran obtener cierta ventaja frente a su competencia. ¿Okay? Entonces, se empieza a mirar, bueno, si ya pudimos detectar esas capacidades que debe tener un general de un ejército para decir que él lo vamos a nombrar como general porque ese perfil tiene esa característica de estratega. Entonces, de esa misma manera, tenemos que empezar a mirar qué persona dentro de ese pequeño estado tiene esas características, pero desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de oratoria, porque hay que convencer, hay que hablar, hay que saberse expresar, hay que vender las ideas, hay que, mi mamá dice, hay que engatusar a la persona con el ánimo de pero más que engatusar, como evangelizar a esas personas para que nos compren la idea y se empoderen frente a eso. Entonces, mire las características que debería tener esa persona
que queremos que tenga ese perfil de estratega, pero desde el punto de vista de la administración. Es decir, las características que debería tener como un presidente, ¿sí? Como un líder dentro de una sociedad, ¿ok? Luego, eso fue en el año 450 a.C., por allá en el año 330 a.C., en tiempos de Alejandro de Macedonia, eh, digamos que ese término de estrategia eh, empezó a hacer referencia a una habilidad para aplicar la fuerza, una habilidad para vencer al enemigo y crear un sistema de gobierno global. Entonces, mire cómo ha venido avanzando la definición y cómo con el paso del tiempo se han dado cuenta lo importante que es la estrategia y cómo se puede abarcar o cómo se puede implementar esa estrategia en diferentes campos de la economía de un estado, en diferentes campos para recibir protección, para obtener los mejores beneficios, etcétera, etcétera. Todo eso se hace con base en una muy buena estrategia, con el desarrollo de una muy buena estrategia. Entonces, ya pasando acá específicamente al campo de la administración y mirando esa estrategia desde ese plano de la administración, podemos decir que una estrategia es el patrón, o es mejor, es ese plan que integra las principales metas y políticas que se ha trazado una organización. Y a la vez, esa estrategia también establece las acciones coherentes a realizar o a desarrollar para poder sacar adelante esa organización. Según esta definición, una estrategia debe ser racionalmente planificada, y digamos que ¿qué se gana con que esa estrategia sea planificada? Que se van a determinar las metas y los objetivos a largo plazo. Eso, digamos que tenemos una visión a largo plazo y esa visión la vamos a poder proyectar cada vez más. Vamos a tener que realizar una distribución adecuada de recursos, es decir, no significa que porque yo soy el CEO de la empresa, entonces yo voy a derrochar y no voy a tratar de cuidar los recursos que tengo a mi cargo. No, por el contrario, yo tengo que mirar cómo voy a racionalizar esos recursos y a la vez voy a tener que desarrollar un plan de acción que ponga en práctica todo lo que hemos hablado. La determinación de las metas y los objetivos a largo plazo, la distribución adecuada de los recursos, etcétera, etcétera. Y hoy en día, digamos que surge un nuevo enfoque para lo que es el concepto de estrategia. Ese fue un concepto que fue propuesto por Henry Mintzberg de la Universidad de McGill y eso lo hizo por ahí en 1993. ¿Qué plantea este estratega o qué plantea este investigador? Que aun cuando este señor acepta la existencia de estrategias que nacen bajo planificación, muchas veces las estrategias pueden provenir del interior de la organización en ausencia de un plan formal. ¿Y por qué surgen de esa manera? Porque muchas veces salen esas estrategias como respuesta a unas circunstancias nunca antes vistas, nunca antes previstas, ¿sí? Razón por la cual, más que denominar la planeación estratégica, estaríamos hablando de un pensamiento estratégico, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todo lo podemos planear, no todo lo tenemos controlado. Imagínense la pandemia. ¿Quién estaba preparado para la pandemia? Absolutamente nadie en el mundo, ¿ok? Entonces, aquellos gerentes que tenían esa concepción o esa formación más de planear, de tener un pensamiento, de haber desarrollado un pensamiento estratégico, esos fueron los que lograron salir adelante con mucho más éxito. ¿Okay? Entonces, hoy en día se habla más que el mismo, que la misma planeación estratégica, se habla de ese pensamiento estratégico. ¿Okay? Digamos que en la práctica, las estrategias de la mayoría de las compañías, digamos que son como un mix, son una mezcla entre lo planificado juiciosamente, pero también lo que surge de manera inesperada de un momento a otro. ¿Okay? Eso también hay que, digamos que ese es el día a día en el que se convive en las organizaciones. Surgen nuevas cosas, surgen nuevos problemas, o bueno, más que problemas, nuevos retos, y hay que empezar a mirar cómo lo vamos a solucionar. Imagínese,
todos conocen la empresa Caterpillar. Caterpillar era una empresa que fabricaba maquinaria pesada, lo que se conoce como maquinaria amarilla, eh, pero Caterpillar tenía otra línea de negocio. Esta empresa Caterpillar se encargaba de fabricar también indumentaria, o sea, ropa, que era específicamente diseñada para el trabajo pesado de un segmento determinado de mercado. Para esas personas que básicamente manejaban o, bueno, operaban esas máquinas pesadas, que es esa maquinaria pesada, esa maquinaria amarilla. Eh, digamos que como la finalidad de esa ropa y de esas botas de trabajo, pues básicamente era el trabajo de obra, pero era el trabajo de obra grueso, una obra perforando, sacando mucha tierra para mandar túneles o para abrir nuevas carreteras, todo ese tipo de trabajo, pues era bastante fuerte. Digamos que ellos decían, bueno, pues estas son personas que no necesitan tener una ropa muy bonita, sino una ropa que dure, una ropa que los proteja, ¿sí? Y ese era el punto al que ellos le atinaban para poder seguir teniendo presencia en ese pequeño nicho de mercado que era la venta de esa línea de ropa, ¿ok? Entonces, vuelvo y digo, era una ropa que se caracterizaba más por su resistencia y por su durabilidad, más que por lo bonita, más por lo bien que se ajustaba al cuerpo de los obreros. Eso era lo último que se miraba. O sea, y si digo que no se miraba, no estoy diciendo desfachateces. Por el contrario, pues digamos que lo único que se enfocaban era como mirar el tallaje y ya de ahí para adelante el diseño era lo de menos. Lo que importaba era que fuera una ropa funcional, que durara, que tuviera mucha resistencia y que protegiera al empleado como tal. Entonces, digamos que esta empresa, Caterpillar, empieza a darse cuenta que, digamos que esas prendas que ellos estaban vendiendo, esas prendas de vestir, eran vendidas por los mismos trabajadores en mercados y tiendas. Es decir, me daban la dotación, yo ya tenía una dotación antigua que como era durable y eran buenas, pues yo todavía la tenía. Esta nueva que me estaban dando, yo iba y la vendía en tiendas o en mercados, ¿sí? Y digamos que al yo irlas a vender allá, esa era una ropa que era muy apreciada por el público, sobre todo por personas jóvenes, que querían como transmitir esa imagen de un joven rudo, de un joven lleno de virilidad, es que se dice. Entonces, era una ropa muy, digamos que era muy llamativa, pero gozaba de un buen mercado dentro de la población joven, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que la empresa se empieza a dar cuenta y dice, oiga, eso era como el Viagra. ¿Recuerdan cómo surgió el Viagra? Que era un medicamento en donde empezaron a dárselo a las personas, no me acuerdo cuál era el objetivo, si era el Alzheimer o Parkinson, de estas. Y el propósito era tratar de mirar y de ir revisando la evolución de estas personas que estaban consumiendo ese tipo de medicamento y empezaron a darse cuenta que ninguno de esos pacientes quería devolver el medicamento, ¿sí? Cada uno se inventaba una excusa diferente y comenzaron a sospechar y a decir, venga, pero ¿y por qué esta gente no está devolviendo el medicamento? ¿Qué está pasando? Y comienzan a mirar y a evaluar y ¡pum! Fue cuando por accidente se dieron cuenta que habían descubierto el Viagra y de ahí en adelante eso despegó. En este caso pasó idénticamente lo mismo. Nadie se había dado cuenta, nadie se había percatado que esa ropa la estaban vendiendo, ¿sí? Cuando empieza ya a comercializarse mucho, ya es cuando los dueños de la empresa comienzan a decir, venga, pero esta persona no es empleado nuestro y usa nuestras chaquetas, usa nuestras botas, usa nuestros pantalones. Entonces comienzan a decir, bueno, ¿por qué estas personas? Y van y los indagan. Les dicen, oiga, venga, un momentico, yo quisiera saber, ¿usted dónde compró esa chaqueta? Ah, no, yo la compré allí, qué sé yo, en Walmart. Ok, en Walmart, ustedes se van para Walmart y dicen, bueno, venga, ¿quién les vendió esa chaqueta de Caterpillar? No, la trajo un obrero y me dijo que cuánto le daba y yo le ofrecí, y pues como esa ropa se vende aquí bien, pues yo se las compro a ellos. Entonces él dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Quién la está comprando? No, los jóvenes les gusta usar la ropa porque es que además de que ellos transmiten esa rudeza, además, esa es una prenda de vestir que dura mucho. Entonces, por eso se vende muy bien. Y yo aquí se las compro a los empleados de Caterpillar y la revendo.
Entonces fue cuando ellos se dieron cuenta y comenzaron entonces a decir, bueno, cambiemos nuestro esquema de trabajo, ¿sí? Y empiezan a dar un paso a una estrategia nueva, a una estrategia emergente que los llevó básicamente a qué? A ampliar su cartera de productos e incluso terminaron produciendo prendas femeninas que nunca habían desarrollado, ¿ok? Donde ha llegado a ser, digamos que esas prendas femeninas han llegado a ser más conocidas hoy en día que en lo que era esa línea de ropa que era prácticamente diseñada casi que única y exclusivamente para los hombres. Entonces, mire lo importante que es identificar esas cosas, ¿sí? Yo no había planeado, como gerente, nunca me había planeado vender esa línea de ropa para el público y mucho menos me imaginé que esas prendas que yo nunca me había puesto a mirar si quedaban bonitas, si les formaba, si les quedaba bien, si había que meterles, si había que sacarles, si había que cogerles el dobladillo. Nada de eso me interesaba, pero cuando me empiezo a dar cuenta que el público goza de muy buena aceptación de esas prendas que yo estoy confeccionando, a ello digo, ok, aquí hay una oportunidad de negocio. Y empiezo a cambiar a darle la vuelta al modelo de negocio que tenía inicialmente. Entonces, eso es estrategia, es empezar a mirar, pero vuelvo y digo, la estrategia no solamente se puede centrar en la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque como lo vemos, no todo se puede planear. Hay que tener más que planeación estratégica, pensamiento estratégico. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Ok, bien, Pero bien. hay una Dime. cosita, bueno, sí es cierto lo que usted ahorita dijo, lo de que de pronto, por qué replanteamos o cómo se le puede llamar a la persona, bueno, que si sucede algo, replantear para, o sea, o mejorar o porque cree que le está yendo mal o porque cree que algo pasó, ¿sí? Y no esperar a que de pronto avanzar o tener una visión mucho más mayor y pretender amortiguar esos malos ratos que pueden llegar al pasar. Por ejemplo, lo de la pandemia. Listo, usted dice que nadie pensó de que iba a llegar la pandemia, pero sí en Colombia se pudo haber hecho algo. Planear una estrategia en el cual se pudiera reducir esas cantidades de vulgarmente, digamos, los muertes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué normalmente esperamos a que, o la estrategia siempre es cuando esperemos a que algo pase malo o simplemente, o cuando por ejemplo, se vende, no se está vendiendo algún producto, ¿sí? La gente de por sí siempre dice, no, voy a buscar una estrategia para mejorar, para ver qué es lo que estoy fallando, ¿sí? Pero nunca se busca, o en ocasiones el porcentaje muy bajo es, voy a buscar una estrategia para seguir vendiendo, me está yendo bien o para buscar otra manera. O sea, como que se acomoda, se acomoda lo que si está yendo bien, me quedo ahí nomás. Sí, pero mira, Luis, que eso va también como en la persona. Es decir, a uno, bueno, todo el tema de estrategia uno lo puede aprender. Eso, eh, digamos que hay material, digamos que hay cursos, uno puede empezar a adquirir esas destrezas o adquirir esas habilidades. Pero también es importante, digamos que la visión de la persona. Mira el caso de Elon Musk. Elon Musk es una persona que pues, fue rico desde que nació. Él nació en cuna de oro porque su papá era esmeraldero allá en Sudáfrica. Vendían esmeraldas, digamos que explotaban las esmeraldas. ¿Cómo será que a ellos les daban esmeraldas para que fueran y vendieran? Y con eso obtuvieran dinero para sus onces, para sus gastos de niños. Y de esta manera Elon Musk empezó a crecer y empezó a manejar grandes cantidades de dinero desde pequeño y él empezó a decir, venga, pero yo no me puedo estar gastando la plata de esta manera. Yo tengo que mirar cómo ahorro, cómo empiezo a desarrollar otro modelo de negocio que me pueda estar en capacidad de rendirme mucho más de lo que yo estoy invirtiendo en él. Y es así como Elon Musk empieza a desarrollar ese pensamiento. Obviamente es muy diferente el que una persona común y corriente
empieza a desarrollar su pensamiento con todas las limitantes, ¿sí? De plata, con las limitantes de estudio, con temas de violencia que lo están rodeando constantemente, a una persona que vive prácticamente rodeado de muchos lujos, que si le va mal en ese negocio, pues no hay problema porque pues mi papá me sigue manteniendo, yo sigo desarrollando mis actividades a un riesgo que si me va mal, pues no me va a afectar tanto porque pues estoy probando, estoy aprendiendo. Entonces, digamos que esta persona, ¿qué empieza a hacer? Empieza a mirar qué posibilidades de negocio tiene, a qué le puede empezar a apuntar y comienza a disparar por muchos lados. Pero mira que él empieza a mirar todo el tema de SpaceX, ¿sí? Ahora todavía hay un carro en la órbita, bueno, en la órbita no, un carro en el espacio que ya ha recorrido infinidad de kilómetros y creo que está tratando de darle la vuelta al Sol para empezar a recopilar información. Y ese vehículo está ahí andando, ¿sí? Entonces uno como que dice, miércoles, yo, ¿qué tengo que hacer o qué característica como persona yo debo desarrollar para ser así de, ¿cómo se diría? Impetuoso no, porque es como a veces como una palabra peyorativa, pero sí de pronto arriesgado, que no me dé miedo a asumir que sé que si me va a ir mal, que si el tema no sale bien, pues yo soy el único que va a perder, ¿sí? Pero comienza esa persona a desarrollar todo ese tipo de cosas. ¿A quién se le ocurre mandar un carro? Un carro, yo no veía un carro, sino en Rápido y Furioso 9 que llegó al espacio, que eso... eh, mejor dicho, de lo más traído de los cabellos, pero cuando usted empieza a mirar toda la historia de Elon Musk, empieza a darse cuenta que se necesita, si bien es cierto, se necesita de un buen músculo financiero, porque es que, ¿usted a dónde se va a levantar recursos para allá? Es que quiero ensayar a ver si puedo mandar un carro al espacio. Pues nadie le va a comprar esa idea, ¿sí? Si usted no mete plata de su bolsillo y comienza a mover el negocio y que los otros inversionistas digan, es que este man está arriesgando todo su capital. Entonces, algo debe tener y que me venda el proyecto y yo digo si lo compro o no. Pero que llegue una persona con una idea sencilla y diga, si es que yo quiero empezar a mirar, a desarrollar una aplicación que se conecte con la línea 123 para que cada que ocurra un accidente podamos vía comunicación celular decirle si por ejemplo, si el accidente, esto me lo estoy inventando, si el accidente acaba de ocurrir qué sé yo, en la autopista norte con calle 127, yo como línea 123, como sistema de información de la línea 123, identifico cuál es la mejor ruta para, por ejemplo, las ambulancias o cuál es la mejor ruta para los carros de bomberos, les delimito esa ruta a ese carro de bomberos y a esas ambulancias y les digo transiten por acá. Y a la vez yo les voy mandando mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o alertas a todos los miembros, a todas las personas que están en sus vehículos transitando por esa vía para decirles, oiga, abran campo porque van a pasar tantas ambulancias, tantos carros de bomberos porque hay un accidente gravísimo en tal dirección. Y coordino eso con semáforos, coordino eso con otras rutas por si de pronto está tan congestionado que por ahí no me puedo ir, le empiezo a mostrar otras rutas para que estos vehículos tengan cómo transitar. Venderle esa idea a alguien para que nos apoye es bastante complejo porque es que no solamente ahí está, digamos, no solamente depende de mi capacidad para desarrollar esa herramienta como tal, sino también yo tengo que tener capacidad para ir y vendérsela al distrito para decirle, oiga, yo quiero que la línea 123 se conecte a esta aplicación porque yo a través de esta aplicación le voy a mandar comunicación a todas las personas que se encuentran en una vía para que abran espacio y estas ambulancias pasen sin problema y ganamos tiempo, vamos a salvar vidas, vamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces se necesita todo un conjunto de cualidades que esa persona debe reunir para poder sacar adelante esas ideas, para poderlas vender, para poder tener ese tipo de inversión. Entonces, con el caso de Elon Musk, pues digamos que muy chévere, sí, que bueno que él pueda ensayar y tiene el músculo financiero para asumir ese riesgo,
pero hay muchas otras personas que no lo tienen. Y el hecho de tener ese músculo financiero le permite asumir riesgos que otros no podemos asumir, ¿sí? Porque es que no estoy jugando solo con mi plata, sino que es que voy a jugar con la plata de los demás y si perdemos, yo no tengo cómo responderles a ellos, ¿sí? De pronto Elon Musk sí tiene o crea una póliza o crea alguna otra figura que les da confianza a esos posibles inversionistas de meter sus recursos a ese proyecto. Entonces, es una serie de cosas que están ahí inmersas y de esa misma manera, eso es un caso simplemente por contarte, pero para el tema de la pandemia también surgieron nuevas cosas. El tema de la pandemia, si bien es cierto, acabó con muchas empresas, también permitió el crecimiento de nuevas y es eso, es tratar de mirar con pensamiento estratégico a qué le puedo yo apuntar en una época de coyuntura, a qué le puedo apuntar. Imagínense los restaurantes que empezaron a hacer, no, mire, yo tengo servicio de WhatsApp, dígame, que hágame el pedido, que yo voy y se lo llevo, cero contacto, se lo llevo todo muy bien empacadito, muy bien protegido, no sé qué decirse más. Y la gente empieza a moverse. ¿Por qué? Porque la misma necesidad hace que la persona en ese momento específico empiece a desarrollar su pensamiento estratégico. ¿Cómo lo desarrolla? Documentándose, evaluando qué están haciendo los otros para poder salir adelante, qué está pasando en el exterior, cómo lo están haciendo ellos, y hoy en día existe la tecnología para podernos documentar frente a ese tema. Entonces, sí creo que hay que empezar a mirar ese tema más de el desarrollo de ese pensamiento estratégico que la misma planeación estratégica por un lado, pero eso también implica que tenemos que ser más autodidactas para mirar nuevas herramientas, para mirar cómo me empiezo yo a documentar frente a mi modelo de negocio, qué alternativas encuentro y sobre todo, qué cosas, qué casos de éxito han funcionado antes y que han permitido que ese tipo de negocios salgan a flote sin tanto traumatismo o de pronto con algo de esfuerzo, pero que me garantice que eso me va a funcionar. Entonces, sí, sí se necesita mucho eso. No sé, Luis, si te di respuesta o si pude complementar lo que estabas planteando. Sí, profe, gracias. Ok, entonces vamos a mirar acá ya el segundo punto que habla acerca de lo que es el contenido de la estrategia. ¿Qué debe tener una estrategia para que nos funcione? Básicamente, la estrategia, como les decía, puede ser entendida como una visión de futuro, ¿sí? Esa estrategia, digamos que esa visión de futuro, ¿qué hace? Me establece cuál es la posición que se desea para la empresa, ¿sí? Y se constituye además de la determinación de los medios capaces de conseguirlo. Para poder llevar a cabo esto que acabo de decir, pues la estrategia debe estar constituida de la siguiente información, como mínimo. Entonces, lo primero es, debe estar constituida o conformada por un alcance. Cuéntame, Diana. No, profesor, era que le iba a decir que no se estaba viendo el contenido del slide. Ah, ok, ok. Pero ya lo Ok. ven. Sí, señor, ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo primero que debemos empezar a desarrollar al momento en que queremos crear una estrategia es todo el tema del alcance, ¿ok? Ese alcance corresponde al dominio de la organización y me indica los negocios en que la empresa quiere participar. Imagínense que yo siempre he soñado con crear una app que nos permita, bueno, los que vivimos acá en Bogotá, y bueno, los que vivimos en ciudades grandes, sabemos que eh, son ciudades que han crecido mucho, que están muy sobrepobladas y básicamente cuando eso pasa en las ciudades, pues digamos que lo primero a lo que se acude es a organizar el POT, ese plan de ordenamiento territorial. Y dentro de ese POT se empieza a mirar, bueno, ¿cómo organizamos la ciudad para que toda esta gente que está llegando se pueda acomodar y no tengamos que ver casos de personas viviendo en las calles o este tipo de cosas, no, sino que sea algo fácil de habitar? Entonces comienzan a desarrollar grandes urbanizaciones, edificios grandísimos que a propósito, cuando usted sale al exterior, no, digamos que por poner un caso puntual, vaya a Argentina. En Argentina no existe el concepto de conjunto residencial con una portería, con
unas zonas verdes al interior del conjunto, con unos parqueaderos, nada, eso es un edificio simplemente, ahí todos tienen llave de la puerta, usted entra, sale y de pronto se organizan para hacerle aseo a las zonas comunes entre ellos mismos y pare de contar, ¿sí? Ahí usted no es que tenga que pagar una administración porque eso no tiene ni vigilancia ni nada de eso. Entonces, digamos que son conceptos totalmente diferentes, pero a lo que yo he querido llegar a apuntarle es que en los conjuntos residenciales, pues primero, y pasa mucho acá en Bogotá, uno ni siquiera sabe quién es el vecino de al lado. Y si acaso se lo topa por ahí en la mañana cuando usted va de afán y, hola vecino, ¿cómo está? Hasta luego, nos vemos, sale, ni siquiera sabe el nombre, mucho menos sabe a qué se dedica. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que sería muy chévere desarrollar una app que la tengamos todos los que habitamos en ese conjunto, es más, todos los que habitamos en un barrio para poder identificar que la persona que vive en el primer piso es enfermera, que la persona que vive en el edificio al frente vende productos de Natura, que la persona que vive a 2 cuadras vende productos de Leonisa y de esta manera yo a través de esa app le pueda mostrar a esa persona ese tipo de contactos alrededor suyo que le pueden estar solucionando una cuestión. Imagínense cuántas veces no nos ha pasado que tenemos que acudir por ejemplo, usted está enfermo y tiene que aplicarse una inyección, se le olvidó y le empieza el dolor por ahí a las 2 de la mañana. ¿Qué droguería va a encontrar? De pronto usted sabe a través de esa aplicación que hay una enfermera que vive en tal lado, usted le escribe, ¿será que me puede aplicar una inyección de no sé qué? Si se llama, claro, sí, vale tanto, ok, no hay problema. Y a través de esa aplicación, pues yo le hago descuentos. ¿Cuál es el problema ahí con el modelo de negocio? Que pues yo en ese momento, pues digamos, listo, yo le digo, ok, hago que los que quieren ofrecer los servicios a través de mi plataforma, yo les cobro un porcentaje del servicio que él vende, ¿ok? Pero eso va a pasar la primera vez. La segunda vez ya, por ejemplo, Diana sabe que en el primer piso vive la enfermera y ya no vuelve a utilizar mi herramienta y va directamente a donde ella y yo empiezo a perder plata por ese lado. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, tengo esa visión, quiero implementar ese desarrollo, pero todavía el modelo de negocio no lo tengo muy claro. ¿Ok? Entonces, ese componente ahí yo, digamos que tengo que mirar bien, más que el alcance, porque ya lo tengo determinado, es cómo voy a hacer sostenible ese negocio. ¿Ok? Entonces, mire lo importante y las aristas que hay que tener en cuenta para poder hacer que un negocio sea sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo primero es determinar ese alcance. ¿Listo? Lo segundo es realizar esa asignación de recursos, es decir, cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman la empresa. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar la plata? Para pagarle al ingeniero de sistemas que me va a desarrollar la aplicación. Eh, Debo hacer un estudio de costos para poder decir, ok, yo no quiero tener servidores, no me voy a poner a administrar servidores, ni nada, voy a alquilar en Amazon Web Service, voy a alquilar un hosting y allá que me configuren el espacio, no sé qué, si sé más, y allá monto mi aplicación, tengo que pagar eso de forma mensual, eh, tengo que empezar a mirar, bueno, toda la parte tributaria, qué me aplica, qué no debo pagar, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de análisis lo tengo que empezar a analizar, a desarrollar, perdón, para poder evitar cometer errores que después me pasen factura porque hice una mala planeación con la distribución de los recursos. Y la tercera situación es las ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas son ese factor que nos permite destacarnos como empresas o con nuestros productos, teniendo en cuenta el alcance propuesto y la asignación de recursos que hemos asignado. Entonces, básicamente acá, digamos que una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia de la competencia directa dentro de su sector. ¿Ok? Toda empresa que obtiene beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar, sea calidad, sea atención, sea lo que puede hacer que usted se diferencie de la competencia, casi que que marca esa diferencia suya entre su empresa con la competencia
es un ítem que casi ningún otro puede llegar a igualar, porque usted se perfeccionó en eso. De pronto usted tiene el carisma para atender muy bien a sus clientes. El resto de empresas no lo hacen de esa manera, ¿sí? Es una relación muy fría, es una relación en donde no hay feeling, es una relación en donde usted no está pendiente de los clientes, mientras que en mi empresa sí lo hacemos, lo llamamos, cómo está, cómo se encuentra, en qué le puedo servir, qué cree que le puedo colaborar. Dígame qué expectativas o cuáles son las necesidades que tiene hoy en día para poder mirar yo cómo le puedo colaborar. Ese tipo de atenciones marcan la diferencia y es muy difícil que otros vayan a igualarlo en esas fortalezas que usted ya tiene, ¿ok? Entonces, pues digamos que ese tema de las ventajas competitivas son bien importantes y son temas que hay que desarrollar. Entonces, el contenido de una estrategia está en el alcance de la estrategia, cómo vamos a asignar los recursos y qué es lo que me diferencia de mis competidores. ¿Cuál es esa ventaja competitiva que yo tengo hoy en día? ¿Ok? Luego de eso viene lo que son las etapas de una estrategia. En las etapas de una estrategia, digamos que el proceso de creación de la estrategia, eso, por más que les digo que uno lo puede estudiar y usted se puede volver autodidacta y aprender y todo eso, no es fácil, eso no es simple, eso no lo adquiere uno con una sola lectura y ya soy el estratega máximo, pues a nivel empresarial, no. Pero si bien es cierto, no es simple, no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Y además, pues tiene que estar en constante estudio, en constante evolución para poder entender hacia dónde van los mercados hoy en día, qué está pasando con la economía del país, qué está pasando con la situación política y eso de qué manera me puede llegar a afectar mi estrategia, cómo me puede llegar a afectar el modelo de negocio que estoy implementando. Entonces, ese proceso de esa creación de la estrategia no es simple, ni está carente de estudios y ni tampoco está carente de análisis que deben llevarse a cabo siempre. Eso es un trabajo continuo que hay que desarrollar. Y si como empresarios queremos minimizar los riesgos de un fracaso organizacional, tenemos que estar formándonos constantemente en ese componente estratégico. Entonces, básicamente, vamos a revisar brevemente cada una de las etapas que componen las actividades de una formulación estratégica general. ¿Para qué? Para posteriormente en la siguiente sesión analizarlas con más detalle. Entonces, básicamente, aquí encontramos que el proceso se inicia con la selección de la misión, ¿sí? Y de las principales metas corporativas. ¿Listo? Esa misión, pues digamos que es el origen, ¿sí? Por eso es que por eso es tan importante cuando usted va a crear una empresa o cuando usted está llegando a una organización, preguntar, bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que se tiene trazados la empresa? ¿Para dónde vamos? Porque eso es básicamente lo que delimita el camino que va a seguir la empresa de aquí a 2, 3, 5, 7 años. ¿Ok? Tratar de implementar una visión, yo creo que hoy en día una visión a 5 años es muy arriesgada, ¿sí? ¿Por qué? Por lo cambiante que está, por lo cambiante de la economía, que ya nos hemos dado cuenta que puede estallar una guerra en cualquier momento, en que nuestros líderes hoy en día son muy propensos a caer en conflictos fácilmente. Y a eso súmele que donde gane Trump, pues imagínense cómo va a quedar el tema de aquí en adelante. Pero sí digamos que hay que empezar a analizar y a acotar y sobre todo a estar revisando permanentemente esa visión, esa misión, esa estrategia, esos objetivos que tiene la empresa para mirar qué debo ajustar hoy en día. Imagínense las universidades. Si las universidades no cambian su mentalidad, si no cambian su visión, están casi que obligadas a la desaparición. ¿Por qué digo eso? Porque primero, no están naciendo tantos niños como nacían hace 40 años. ¿Ok? Ya esa pirámide poblacional de la que se hablaba antes, eso ya no existe. Esa base que era la más amplia ya no existe. Y cada vez digamos que estamos encontrando personas
que en edad fértil, en edad de organizar o de crear una familia, pues desisten de ese deseo y se dedican más bien a velar por su formación profesional, por ser exitosos, por viajar, por tener buenas comodidades, etcétera, etcétera. Esa es la prioridad hoy en día de las personas. No está mal, eso digamos que es hacia donde apunta hoy en día esas nuevas tendencias. Y vuelvo y digo, no está mal, pero le está pasando una gran factura a la sociedad, le está pasando una gran factura al componente económico de los países y esto obviamente pues va a llegar a un punto en el que va a reventar. Así las cosas, pues digamos que cuando digo que las universidades tienen que empezar a cambiar su mentalidad, es básicamente porque si no están naciendo tantos niños, pues obviamente los colegios ya se están quedando sin niños que educar, ¿sí? Mire que ya no hay casi colegios que sean masculinos o femeninos, ya esos colegios están dando la vuelta y diciendo, no, volvámonos mixtos porque es que no tengo de dónde más echar mano. ¿Sí? Entonces se vuelven mixtos, ya hoy en día son muy pocos los colegios que tienen o que son masculinos o que son femeninos, y más con todo este tema de la equidad de género y todo lo que está surgiendo, pues hace que de pronto esa institución cometa más bien actos de discriminación. Entonces, frente a todo eso hay que tenerlo presente para mirar cómo evoluciona el negocio. Pero si no hay población que llegue a cubrir los colegios, pues imagine lo que se espera para las universidades. Cada vez la población está siendo mucho más reducida. A eso súmele el que sigue siendo una educación tradicional, sigue siendo una educación o un modelo de negocio que no ha logrado transformarse, que no ha logrado darle la vuelta a, a ese, eh, a esa a esa visión que tenían hace 200, 300, 400 años atrás. Hoy seguimos enfocados en un tablero, enfocados en que hay una persona que es la que habla y los otros escuchan y toman apuntes. Eso hay que cambiarlo. Hoy en día ya no tenemos por qué estar esperando ese tipo de formación. ¿Por qué? Porque eso se ha, digamos que hay estudios que han logrado demostrar que ese no es el mejor camino, no es el más eficiente de los caminos. Funciona, puede llegar a ser, pero puede que se demore un poco más la persona en aprender o en adquirir esas destrezas. Por eso es que hoy se empieza a hablar ya más de educación para la formación en el trabajo y el desarrollo humano, que es básicamente capacitar en ciertas habilidades a las personas para que salgan al mercado laboral y puedan defenderse con esa herramienta, y luego que ya pueden, que ya tienen una experiencia, que tienen unas habilidades, ahí sí que se pueden sostener, puedan dar el salto y pasar a estudiar de pronto un programa profesional o seguirse capacitando de esa misma manera, a través de ese tipo de cursos de formación que pues hoy en día, si todos lo miramos, son cursos que son válidos incluso para los procesos de contratación estatal que se están realizando actualmente. Entonces, pues son temas que valen la pena empezar a mirar. Y pues sí, básicamente las universidades hoy en día se dedicaron, bueno, hace unos 5 o 7 años, con todo el tema de ser Pilo Paga. Eso, desde mi óptica, ese fue un programa que se convirtió como en una burbuja. ¿Por qué digo que una burbuja? Porque generó tanta expectativa y tantas universidades empezaron a realizar grandes inversiones en infraestructura que cuando acabaron ese programa, todas esas universidades dijeron, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago con todos esos laboratorios? ¿Qué hago con todos esos edificios que adquirí, que construí? ¿Qué hago con toda esa infraestructura? ¿Por qué? Porque ya no tiene los estudiantes para llenar ese tipo de edificios. Y aparte, pues el nivel de deuda en el que quedaron. Entonces, son modelos de negocio que no se miraron, no se proyectaron, y es más, no se llegó a pensar que ese tipo de programa se iba a acabar. Muchas de las universidades cometieron ese error, una de ellas fue La Salle. La Salle fue de las universidades que más recibió estudiantes de ser Pilo Paga, y esta universidad hizo inversiones inmensas, ¿sí? Y hoy en día está súper encartada con toda esa infraestructura inquieta, que no tiene básicamente cómo ponerla a producir. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de estudiantes que se esperaba.
Entonces, todo esto está cambiando drásticamente y esos cambios están llevando a que haya un replanteo en las diferentes políticas que se están implementando. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, digamos que todo parte del análisis, o bueno, de revisar y analizar esa misión y las metas que se ha trazado la organización a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo con esta gráfica es, digamos que hay que realizar el análisis de ese ambiente competitivo externo de la organización y ahí, cuando usted empieza a hacer ese análisis, empieza a identificar una serie de oportunidades y de amenazas que pueden llegar a comprometer a la empresa. Y ese análisis de esas oportunidades y esas amenazas, unido al análisis operativo interno de esa organización, le va a permitir a la persona determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene esa organización. Y eso, como tal, constituye la fuente de información. ¿Para qué? Para empezar a construir las estrategias al interior de la organización. Entonces, yo tengo una misión y unas metas, ¿ok? Que me las he trazado y sobre todo las he socializado, porque es que si yo como gerente me quedo con esa misión y esas metas ahí guardadas en el escritorio y no las socializo y no evangelizo al resto de los funcionarios para que todos sepamos para dónde queremos ir, pues no me va a servir absolutamente de nada. Con esa misión y esas metas, yo lo que empiezo a mirar es, ok, internamente, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero también tengo que mirar cuáles son mis debilidades, qué tengo por mejorar, en qué flaqueo, cuáles son mis puntos débiles, ¿ok? Y aparte de eso, tengo que mirar, realizar ese análisis externo que me permite identificar mis oportunidades, pero también mis amenazas. Y todo esto me permite realizar esa selección estratégica FODA. ¿Cómo lo hago? Porque yo digo, ok, yo listo mis fortalezas, listo mis debilidades, listo mis oportunidades y mis amenazas. ¿Y qué hago con eso? Pues el paso siguiente a haber identificado esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es empezar a armar pares estratégicos. ¿Qué es un par estratégico? Usted toma las fortalezas e identifica cuáles son sus mayores fortalezas, digamos que las organiza de la mayor a la menor, y lo mismo hace con sus debilidades, lo mismo hace con sus oportunidades y con sus amenazas. Comienza a mirar cuál es la mayor fortaleza y cuál es la mayor oportunidad que tiene. Ahí usted va a mirar, ahí le sale el primer par estratégico. Su máxima fortaleza con su máxima oportunidad. Y con base en ese par, usted dice, ok, ahora qué estrategia diseño para potenciar tanto mi mayor fortaleza como aprovechar esa oportunidad que tengo ahí en el mercado. ¿Cómo lo potencio? Entonces, empieza usted a crear esos pares estratégicos con el propósito de realizar esos primeros análisis y crear las primeras estrategias. ¿Ok? Lo mismo se hace con las debilidades y las amenazas, pero también empiezo a mirar qué pares logro crear entre mis fortalezas y mis debilidades. Y con base en eso empiezo a crear una serie de estrategias para empezar a combatir esas debilidades, pero a la vez fortalecer, o bueno, potenciar mis fortalezas. ¿Okay? Entonces, mire que no para simplemente la matriz FODA con listar mis amenazas, mis debilidades, mis fortalezas y mis oportunidades, sino que yo tengo que empezar a crear esos pares estratégicos que me permitan tener una visión mucho más amplia y poder empezar a desarrollar estrategias a partir de esa matriz FODA. ¿Ok? Luego que ya tengo eso, empiezo ahí sí, ya tengo un insumo bastante fuerte, un insumo sólido, en donde con base en mi análisis interno y con base en mi análisis externo, y sumándole a eso la misión y las metas que me he trazado como organización, yo ya empiezo entonces a mirar cuál va a ser mi estrategia a nivel de negocios, cuál va a ser mi estrategia a nivel funcional, cuál va a ser mi estrategia global y mi estrategia a nivel corporativo. Y con base en eso, implemento esas estrategias y eso no muere ahí. Yo tengo que volver posiblemente a los 6 meses, con todo lo que está cambiando el mundo hoy en día, posiblemente a los 6 meses empezar a mirar, bueno, ¿qué retroalimentación tengo de esto que acabé de hacer? De todo esto. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo eliminar completamente? Porque eso ya no aplica.
y con esa retroalimentación arranco de nuevo este ciclo para replantear de pronto mi misión y mis metas. Si no las tengo que replantear, voy a tener que volver a hacer el análisis PODA para determinar si esas fortalezas hoy en día siguen siendo mis fortalezas o eso ya no aplica, esa fortaleza ya se elimina porque ya todo el mundo reemplazó eso, qué sé yo, con ChatGPT. Y entonces ya eso que yo decía tener que era fortaleza, hoy en día ya no aplica. Entonces empiezo a quitar eso, a mirar otras fortalezas y a mirar y a empezar a armar esos pares estratégicos para volver a iniciar otra vez todo el proceso de estrategias. Entonces, básicamente, esa estrategia que hemos seleccionado, esa eh, estrategia que surge a raíz de este análisis interno y análisis externo, usted empezó a crear una estrategia. Entonces, imagínese que acabó de crear la superestrategia. Esa estrategia que usted acaba de crear, esa estrategia seleccionada, debe aprovechar las fortalezas de la organización, pero a la vez debe corregir las debilidades de la organización. ¿Con qué objetivo se hace eso? Porque uno dirá, uy, no, pero es que me lo pone para arriba. Tengo que aprovechar esa fortaleza, pero a la vez corregir esa debilidad. Es duro, es difícil, voy a necesitar muchos recursos, mucho tiempo, no sé qué, pero eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para poder tomar ventaja de esas oportunidades que son externas y poder mirar qué voy yo a replantear para combatir esas amenazas del ambiente exterior. ¿Ok? Imagínense que hoy en día se echaran abajo todos los tratados de libre comercio que tiene Colombia con el resto de países. Grave, ¿sí? Y si eso pasa, ¿qué hacen las empresas? Las empresas de inmediato, le aseguro que el día de mañana se tienen que sentar todos los gerentes de las organizaciones con sus equipos de trabajo a decir, bueno, ¿qué pasó? Petro echó abajo todos los TLCs que había con Colombia y ahora no tenemos eso, no tenemos esos beneficios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a mirar otro tipo de mercados o lo que pasó simplemente cuando Colombia rompió relaciones con Venezuela? Que teníamos una gran cantidad de negocios con Venezuela y de la noche a la mañana San se acabó, mira a ver qué hace y las empresas vayan y busquen otros clientes, miren a ver cómo recuperan eso que están dejando de producir y de vender a Venezuela. Entonces, son situaciones que hay que tomar la decisión de una vez, hay que empezar a mirar cuál es mi ambiente interno y mi ambiente externo y comenzar a mirar cómo atiendo esas fortalezas y esas oportunidades y cómo ataco esas debilidades y esas amenazas. ¿Ok? Entonces, digamos que esa estrategia debe ser implementada y para poder implementar esa estrategia, eso me va a involucrar el diseño de unas estructuras organizacionales apropiadas, el diseño de unos sistemas de control al interior de la organización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poner en acción las estrategias escogidas por y para la organización. Entonces, por ejemplo, mira ahorita lo que están las EPS. Las EPS están en el limbo. Anteriormente, pues nadie se quejaba bueno, no es que no se quejaba. Básicamente, digamos que nuestros mal llamados padres de la patria, los senadores y los representantes a la Cámara y todo este tipo de figuras de autoridad, a ninguno se le ocurría decir que había que replantear ese sistema de salud. ¿Por qué? Porque el problema del sistema de salud no está en las ciudades, el problema del sistema de salud está en los municipios, está en esos pueblos lejanos en donde no hay hospitales, donde la gente realmente sufre por eso. Acá en las ciudades grandes usted sufre porque no le sale la autorización del medicamento, que se me hace absurdo tener que pedir una autorización, ¿sí? Que de pronto no le autorizan un procedimiento que también se me hace absurdo que lo tengan que aprobar una mesa de dinero. Para eso debería hacer los médicos. Si el médico autoriza que la persona se tiene que hacer esa cirugía, eso tiene que ser suficiente. Entonces, ese tipo de cosas son las que ponen en el vilo a las EPS. Por eso están ahí, como se diría vulgarmente, chilingueando. Pero básicamente
Nunca antes se había mirado eso, ¿sí? Como que todos nos acostumbramos a poner la tutela y a pelear con la EPS, pero como que ya se volvió paisaje y como que todos, bueno, sí, tanto así que todos, ya la mayoría de la gente dice, no, es que el sistema de salud, ¿cómo lo van a cambiar? Si es que eso es perfecto, eso está muy bien. Y cuando usted escucha hablar a los senadores y a los representantes, dicen, no, sí, hay que cambiarlo, ¿sí? Pero hay que cambiarlo, pero no así como lo quiere el gobierno porque pues obviamente el gobierno quiere darle la vuelta completa y decir, bueno, ustedes ya explotaron al máximo el servicio del sistema de salud, ahora queremos que el Estado lo tome a ver qué tal le va. Cuéntame, Luis. Profe, disculpe, buenas noches. ¿Esta ¿Cómo clase vas? va con la otra o está derecho o...? No, pues el propósito es como hacer dejar por lo menos unos 5 o 10 minuticos Ah, listo. para hacer el Listo, cambio, porque toca ir a tomar agua, un tintico o algo. listo, gracias. No, Luis, todo bien fresco. Entonces, básicamente, esas EPS tienen que empezar ahorita a mirar, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia básica ahorita es untar de plata y hacer lobby a todos los senadores que se le atraviesen por el frente para decir, oiga, ayúdenme, sáqueme esto, que no me quiten el manejo de los recursos, yo tengo la experiencia, tengo la experticia, pero han cometido errores y errores que han costado vidas, que eso es lo peor y nunca se quisieron autocorregir. Siempre siguieron abusando del servicio de las personas. Entonces, hoy en día, cuando ya están en vilo y cuando le dicen que lo van a acabar, ahí sí comienzan a decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Entonces, ¿cómo podemos sacar adelante el negocio? Eso le pasa a muchas empresas, eh, sobre todo cuando hay cambios fuertes en los gobiernos. Lo que está pasando en Chile, lo que está haciendo ahorita Brasil con el hecho de simplemente ir y aliarse con China, que pues eso no es malo, ¿sí? Pero pues como siempre hemos dependido tanto de Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice, uy, se van para China, uy, no, pero entonces vamos a replantear nuestras líneas de negocio con Brasil y que no sé qué, porque es que ahora como se va con China, pues nada, Brasil no le da miedo y dice, listo, pues me voy y me alío con China. Igual ellos ya hacen parte del BRICS. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Ese tipo de cosas hacen que las empresas tengan que replantear sus estrategias casi que anualmente. Decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Este gobierno para dónde va? Porque el tema político afecta muchísimo. A eso súmele una guerra. ¿Mm? Imagínense que China invada Taiwán. ¿Mm? El medio problema que se va a formar. Y eso nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Si nada más en la pandemia hubo tanta escasez de chips, ¿m? Y son chips que se utilizan que son chips que se utilizan para armamento nuclear, pasando por portaaviones, por los aviones caza, por todo ese tipo de cosas, hasta vehículos, celulares, todo eso necesita chips. Entonces, ¿qué pasa? Que si se llega a desatar una guerra, Taiwán es el país que más fabrica chips a nivel del mundo. Los chips más pequeños los fabrica Taiwán. Si se arma la guerra, eso va a ser lo primero que va a escasear. Y si escasea eso, entonces hoy en día se habla de que los vehículos usados están volviendo a bajar de precio. Le aseguro que China decide invadir Taiwán y lo primero que sube son los carros antiguos otra vez. Los carros usados vuelven a subir de precio. ¿Por qué? Porque se acaba la producción, se queda paralizada la producción de nuevos vehículos. ¿Con qué compiten los vehículos hoy en día? ¿Cómo yo hago para diferenciarme de mi competencia? Le meto juguetes a esos carros. Entonces, no, que usted quiera abrir el baúl, ponga su piecito debajo y muévalo y verá que se le abre la puerta y usted carga lo que necesite y la baja o simplemente oprime un botón y la puerta se baja solita. El hecho de tener el carro en modo crucero, todo eso son chips. Entonces, lo primero que se va a ver afectado va a ser los vehículos nuevos, va a ser los celulares, la producción de celulares, va a ser la producción de equipos de cómputo. Eso va a ser de lo primero que se va a ver afectado. Lo que no se va a ver tan afectado, pues posiblemente va a ser los chips que utilizan para armamento, ¿sí? Para armamento nuclear, para aviones, para ese tipo de cosas, para todo lo que tiene que ver con guerra, pues a eso va a seguir de una u otra manera suministrándolo. Por eso es que se está mirando cómo TSMC, que es la empresa taiwanesa que fabrica los chips, cómo logra montar una planta
en Estados Unidos, en Arizona. Y eso solucionaría el problema de esa situación si es que se llega a dar. ¿Ok? Entonces, mire lo que puede llegar a pasar. Y eso tiene que poner a replantear la estrategia de todas las empresas. Si eso pasa, si Taiwán cae en manos de China y Estados Unidos se mete en el conflicto y se mete Japón y Australia y después sale también envalentonado Rusia a apoyar a China y Corea del Norte también a apoyar a China, se arma tremendo problema. Y lo primero que se va a ver afectado ahí va a ser la economía de los diferentes países. ¿Ok? Y eso implica que cada empresa, por pequeña que sea, empiece a replantear su estrategia. ¿De dónde va a sacar chips? ¿De dónde va a empezar a adquirir esos otros insumos que va a necesitar para poder seguir desarrollando sus productos, lo que venía haciendo? Entonces, mire hasta dónde podemos llegar. ¿Ok? Esto con las etapas de una estrategia, eh, tenemos que decir bueno, ya les había indicado que la estrategia debe ser implementada y esa implementación de esa estrategia pues es una tarea que involucra el diseño de estructuras organizacionales muy apropiadas, pero no solamente yo creo una estrategia y la saco, la implemento y listo, no, esa estrategia tiene que ir acompañada de unos sistemas de control, esa estrategia tiene que ir acompañada de unos procesos, de una documentación, tiene que ir acompañada de muchas cosas que puedan hacer que esa estrategia se potencie, pero que a la vez se pueda replantear en caso tal que haya que hacerlo. Y entonces, partiendo de eso, digamos que empezamos a mirar varias etapas dentro de las etapas que hay que tener en cuenta para la creación de una estrategia. Y la etapa número 1 es formular la misión. Vuelvo al punto. Eso es fundamental. Si yo no tengo clara mi misión organizacional, yo no sé para dónde va mi empresa. No sé cuál va a ser el objetivo, no sé cuál va a ser el alcance de los productos que yo voy a vender, no sé absolutamente nada. Si yo no formulo mi misión, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, digamos que el propósito de la definición de la misión corporativa consiste en establecer la dirección y el enfoque de la empresa, y esa dirección y ese enfoque digamos que se establecen eh, bajo decisiones estratégicas que se van a tomar. ¿Ok? Por lo general, una misión bien definida consta del establecimiento del rubro, o sea, del negocio, ¿sí? Consta de la organización de esa empresa, ¿sí? De su visión, de las metas a grandes rasgos y enuncia o lista los principales valores filosóficos que respaldan el actuar de esa organización. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí la misión organizacional depende del modelo de negocio, depende de la visión que se tenga de ese negocio, a cuánto tiempo estoy proyectando ese negocio, ¿sí? Cuáles son las metas macro y cuáles son los valores filosóficos que hacen de mi organización algo único y exclusivo que nadie más puede llegar a imitar. Entonces, básicamente, lo que hay que hablar frente a la definición del negocio es que una compañía debe definir su negocio en términos de 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones, digamos que se encuentran cubiertas al dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus clientes? Con base en sus clientes, usted va a empezar a proyectar o va a empezar a armar su estrategia. ¿Ok? Si usted tiene clientes de todos los estratos, usted va a crear unas líneas de unos productos para las personas de estrato más bajo, para las personas de estrato medio, para las personas de estrato alto. ¿Ok? O puede decir, no, yo solamente me voy a centrar en el estrato alto y voy a dejar que otras empresas cojan los estratos medio y bajo. ¿Ok? Entonces, cada empresa empieza a segmentar su línea de negocio. Entonces, lo primero que debo hacer es preguntarme quiénes van a ser mis clientes. Segunda pregunta, ¿qué necesidades voy a satisfacerle a mis clientes? ¿Ok? Y tercero, ¿qué habilidades distintivas satisfacen las necesidades de ese cliente? De esa forma, dando respuesta a las 3 preguntas, ¿qué hago?
Estoy estableciendo una definición del negocio basada ¿en qué? En mi cliente. Mire que en todas esas tres preguntas he mencionado cuáles son sus clientes, qué necesidades qué necesidades estoy satisfaciendo, ¿de quién? Del cliente, y qué habilidades distintivas satisfacen las necesidades de ese cliente. Entonces, estoy armando una estrategia basada ¿en quién? En mi cliente, ¿ok? Que es finalmente quien decide. Ese cliente decide si mi negocio va a ser exitoso o va a ser un fracaso, ¿ok? Luego que ya he definido el negocio, entonces entro y defino la visión. Esa visión es el segundo componente en la declaración de la misión corporativa. Eh, Esto también, digamos que esa visión se conoce también como el intento estratégico, y básicamente la definición de la visión consiste en una manifestación formal de lo que la empresa trata de lograr. Por ejemplo, hay una empresa que dice, yo quiero ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo. ¿Ok? ¿Cómo lo va a lograr? Esa es su visión. ¿Cómo voy a cumplir esa visión que me he trazado? ¿Qué aspectos estratégicos debo empezar a implementar para llegar a cumplir esa visión que me he trazado? En tercer lugar, hay que definir las macrometas, ¿sí? ¿Qué es eso de las macrometas? Esas macrometas especifican cómo una compañía intenta emprender el logro de su visión o ese intento estratégico. Por ejemplo, la aplicación de la calidad total. Esa aplicación de la calidad total es la búsqueda de la satisfacción del cliente. eh, digamos que es un otorgamiento de poder al personal y de poder maximizar la productividad. Eso es lo que enmarca ese, ese término de aplicación de calidad total. Todo esto da forma a la selección estratégica, ¿ok? Entonces, cuando sea necesario elegir entre estrategias a implementar, deberá ser favorecida aquella que más se acerque a todos esos preceptos que hemos mencionado. Y aquí hay que destacar que en esta parte de la definición de la misión, el uso de las tecnologías de la información puede quedar explícitamente establecido, y de esa forma, pues toda acción llevada a cabo por la empresa debe ser coherente a ese enfoque de desarrollo de tecnologías de la información. Y el cuarto y último es la definición de valores. Ese componente, digamos que es una síntesis de la filosofía corporativa. Una filosofía corporativa que está constituida por los principios, por los valores, por las aspiraciones, por las prioridades fundamentales que tenga la organización. ¿Cuáles son esos ideales con los cuales se comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que orientan la administración de la compañía? ¿Sí? Aquí en esa definición de valores, ¿qué se hace también? Se plantea la forma como la empresa intenta desarrollar sus negocios, y a menudo refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética por parte de la firma. Y ese tema de la responsabilidad social es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque se espera que las empresas que obtienen grandes beneficios por el desarrollo de su objeto social en un sector puntual, lo que se esperaría es que esa empresa, al estar ubicada en ese punto, irradie unos beneficios para la comunidad que lo rodea. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad social? ¿Será que está siendo éticamente desarrollada o no está sirviendo para nada? Por ejemplo, digamos que para efectos de una empresa química, su cultura se asocia a dos ideas fundamentales, que son una mejor vida mediante mejores productos, y eso se logra también haciendo uso de la química, pero una química responsable, y segundo, el respeto absoluto al medio ambiente. No es que porque yo quiero desarrollar productos químicos, entonces voy a generar desperdicios y voy a contaminar ríos y todo ese tipo de cosas. No, yo tengo que ir todo armónicamente y ser una empresa que maneje todos los componentes de forma integral. El desarrollo de mis productos, pero siendo completamente responsable con el desarrollo del medio ambiente e impactando a esa comunidad que me rodea como empresa de algunos beneficios. ¿Ok? Eso digamos que es como lo más importante que hay que tener en cuenta. Entonces, mire que papel fundamental,
el empezar a delimitar o a esbozar esa misión organizacional y para eso tener en cuenta o conocer cuál va a ser mi modelo de negocio, cuál va a ser la visión que quiero implementar, cuáles son las macrometas y los valores que voy a implementar. ¿Okay? Para la próxima clase hablaremos acerca de lo que es el análisis del entorno. Hablaremos entonces de ese análisis del entorno, pues tenemos que mirar específicamente realizar un análisis externo y también un análisis interno. Hablaremos de lo que es las 5 fuerzas de Porter. Hablaremos también acerca de, digamos que aquí hay mucho aspecto estratégico que nos puede llegar a hacer replantear muchos conceptos que de pronto en algún momento tratamos, pero que por alguna razón se nos olvidó o no lo hemos vuelto a utilizar y allá lo tenemos guardado. Hablaremos también acerca pues, de la matriz FODA, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir avanzando en esta temática, pero es bien interesante porque en la medida en que vamos tocando temas, van surgiendo dudas o van surgiendo comentarios que ustedes, así como lo hacía Luis, pues digamos que refuerzan lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, pues nada, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Cuéntame, Luis. Ay, tengo aquí la manito levantada de Luis, pero no lo veo conectado. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud frente al tema. Recuerden que en Brightspace está el material complementario que les va a servir mucho para poder entender gran parte de lo que hemos hablado el día de hoy, temas de la estrategia. Y pues recuerden que la próxima semana se vence el plazo para la entrega del taller y de la realización del examen de la unidad número 1. ¿Listo? Bueno, los dejo que vayan y descansen un poquito y nos vemos para los que nos toca en la materia de consultoría tributaria, ¿ok? Cuídense mucho, muchas gracias.